Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast que creo que va a ser un poco extenso porque realmente hay tanto para hablar de este tema. Como habrán visto en el título, vamos a hablar de la masturbación en la adolescencia, todas las cosas que deberías saber o deberías conocer. Esto que voy a mencionar es muy útil tanto si sos padre, madre, también si sos adolescente, porque hay muchas cosas que voy a ir conversando e ir hablando que puede ser información de utilidad. Así que bueno, espero que te entretengas, porque es mucha información de interés. Es un tema que incluso a los adultos les puede interesar mucho porque son situaciones que se han vivido, digamos, a lo largo de la vida en general. Así que es información incluso hasta de conocimiento general. Pero bueno, vamos a focalizarnos también en algunos aspectos que hacen a la adolescencia en particular. Para quienes no me conocen, o este es el primer podcast que escuchan mío, o de alguno de los videos de YouTube que no hayan visto, mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia, de base soy pediatra y después hice una subespecialidad en adolescencia. Y bueno, me dedico a la atención de adolescentes, también a veces un poco a la guía y orientación de padres, pero en estos momentos estoy atendiendo adolescentes principalmente. Lo hago de manera tanto presencial como virtual. También tengo algunos adolescentes que viven en otros países que a veces me consultan. Y bueno, la idea es acompañar la salud adolescente, trabajar sobre algunos mitos, acompañar sobre todo lo que tiene que ver con los hábitos saludables. También cuando hablamos, desde luego, en la atención general, todo lo que tiene que ver con los aptos físicos, los controles y chequeos de salud, o a veces la atención de algunas situaciones que son prevalentes, digamos, como consultas en la adolescencia, distintos tipos de abordajes o patologías que puedan llegar a ocurrir. Bueno, dicho esto, vamos a ir empezando de a poco en relación al tema de la masturbación. Probablemente cuando hablamos de este tema también podemos enfocarnos en distintos aspectos, ¿no? Como históricos, psicológicos, sociales, sociológicos. Em, y bueno, realmente si empezamos a abordarlo desde cada uno de estos aspectos sería interminable y además de eso, cada uno por su profesión tiene como cierta idoneidad como para poder conversar de algunos temas más que de otros. Así que bueno, yo me voy a enfocar un poco más a lo que puedo observar como médico y como médico especialista más en adolescentes. Por un lado, si bien sabemos que el hábito masturbatorio es algo que acompaña toda la vida desde el nacimiento, porque de hecho en los bebés, y esto uno lo ve cuando es pediatra, tienden a tocarse los genitales también los bebés. Digamos, este acto que hacen los bebés cuando son muy chiquititos tiene que ver con cierta cuestión de placer que sienten en relación a tocarse sus propios genitales. Y es ahí donde empiezan a iniciar estas cuestiones masturbatorias desde muy pequeños. Sin embargo, si vemos desde lo que es el proceso en general de la niñez, luego de esta cuestión de cuando son lactantes o son muy chiquitos, una de las cosas que hay que atender, sobre todo si vemos conductas masturbatorias prepuberales, es decir, en niños que no tienen desarrollo, debería llamarnos la atención, porque por lo general no es propio ver, digamos, o escuchar de situaciones en donde niños de 4, 5, 6, 7, 8 años tienen algún tipo de comportamiento o acto masturbatorio, ¿no? Eso sería algo que tendría que llamarnos la atención y orientarnos o preguntarnos también sobre posibilidades de situaciones, por ejemplo, de abuso o situaciones que puedan haber visto o situaciones traumáticas en general, eh, que bueno, que pueda repercutir de alguna manera en los niños, eh, ejemplificando o repitiendo lo que hayan visto o hayan vivido. Así que bueno, esto como para estar alerta, sobre todo si algo así hubiese ocurrido, hubiese pasado, o ustedes estuviesen enterados y tuviesen que actuar o que consultar.
Digamos, son cosas que tienen que llamar la atención. Pero en la adolescencia sabemos que existen cambios, ¿sí? Que son cambios esperables. Parte de estos cambios esperables tiene que ver con las influencias de las hormonas. ¿Por qué? Porque las hormonas van a activar todo lo que tiene que ver con el sistema límbico, todo lo que tiene que ver con los placeres y el descubrimiento de esta sexualidad tiene que ver con un mayor desarrollo genital también producido por las hormonas. Esto empieza a causar cierto impacto en los adolescentes porque ellos empiezan a distinguir este cambio. Si bien sería dentro de los desarrollos de las características secundarias de los adolescentes, se van a ir observando estos cambios como el incremento de la sudoración, el cambio también en cuanto, por ejemplo, a el olor, ¿sí? Todas las cuestiones ya más corporales propias de los adolescentes que se van modificando, también empieza a haber estas cuestiones en relación al deseo sexual, como por ejemplo en las chicas, esto que va ocurriendo de cierta periodicidad o ciclos, ¿no? Que ocurren, por ejemplo, con la ovulación. Sabemos que en los momentos en los que ocurre la ovulación, vieron que en el ciclo uterino sería, tienen un momento de menstruación, ¿sí? Que podemos llamarlo día cero, si quieren, cuando empieza la menstruación, hasta la otra menstruación, ¿no? Que suelen transcurrir 28 días, académicamente hablando, sabemos que no es tan así, pero eso en un ciclo regular, ¿no? Más o menos lo que sería una menstruación una vez al mes. Y a mitad de mes es donde ocurre la ovulación, ¿sí? Esa ovulación que ocurre a mitad de mes suele ser también un momento en el cual pueden tener mayor deseo sexual, ¿sí? Que es justamente el momento en el cual también, digamos, biológicamente podrían quedar embarazadas y justamente es ahí donde se incrementa ese deseo sexual. Por eso en las chicas suele haber a veces como esta influencia de ciclos en cuanto a lo que tiene que ver con el deseo sexual. En cambio, en el varón no ocurre lo mismo porque el varón, no, como no tiene este ciclo hormonal, directamente tiene como un deseo que puede llegar a ser más constante. Y esto es propio porque, ¿qué ocurre? La segregación de hormonas también en el varón es más constante. Algunos adolescentes, algunos chicos también me consultan, por ejemplo, por el tema de la erección, ¿no? Porque me dicen que, por ejemplo, se despiertan y cada vez que se despiertan con una erección. Eh, no lo manifiestan como algo preocupante, pero sí como un cuestionamiento de por qué sucede esto. Y algunos adolescentes, bueno, a la mañana sienten como ese deseo de masturbarse propio porque tienen la erección, pero dicen que al orinar se les va. Generalmente durante la noche, que hay una acumulación de orina, es normal que esta acumulación de orina hace como una especie de presión, ¿sí? En los nervios y en la región que está a nivel de la próstata, que está más hacia abajo, y suele provocar una erección refleja, que justamente ocurre a la mañana porque retienen orina y al vaciar la vejiga, al ir a orinar, esa sensación pasa, entonces la erección cede. Em, pero esta cuestión de la erección del varón en relación, esta podría ser una situación en relación concretamente a una situación fisiológica, o sea, biológica, ¿no? Por la cuestión de la orina, pero también ocurre en el varón y sobre todo en la adolescencia, en edades más tempranas, entre los 12, los 13 años aproximadamente, que como hay un incremento notorio en la secreción de testosterona propio del crecimiento, hace que tenga erecciones muy frecuentes. Estas erecciones frecuentes en algunos adolescentes les resulta bastante incómodos porque, bueno, ocurre en distintos momentos, entonces tienen erecciones y bueno, a veces a algunos adolescentes les molesta o les resulta muy incómodo.
a partir de todo esto empieza a aparecer este deseo de conocer su cuerpo, ¿sí? Y de aprender y de tocarse los genitales concretamente. Entonces ahí es donde empiezan un poco a curiosear en relación a lo que tiene que ver con la masturbación. Algunos adolescentes escuchan de todos estos temas porque lo viven a través de sus amigos que se cuentan, que dicen lo que hacen, o a veces porque tienen acceso a algún tipo de película o de algo que les hayan comentado, por ejemplo. Entonces, es ahí donde empiezan un poco con todos estos temas. Si tenemos la posibilidad de hablar con ellos, adelantarnos un poco, ya sea en el ámbito escolar, en la familia, en el consultorio también, una de las primeras cosas que vamos a ir conversando tiene que ver con la privacidad y el respeto, ¿no? La privacidad entendía un poco en que es un acto íntimo donde juega de alguna manera el placer de la persona y que tiene que ser vivido como un acto íntimo, ¿sí? Eh, Esto también para que ellos puedan disfrutar en relación a ese acto masturbatorio. Y esto yo a veces les digo porque ocurre muchas veces en la adolescencia que los chicos me dicen de que disponen de poco tiempo, porque quizás es algún momento que tienen a solas, que justo los padres salieron, y es acá donde los padres a veces me dicen, ya no quiere salir más con nosotros, antes iba con nosotros al supermercado, hacías las compras, hacía esto y ahora prefiere quedarse solo en la casa. Y bueno, son de alguna manera también los momentos que puede tener un poco a solas como para su intimidad. Como hay otros adolescentes que ese momento a solas a veces lo tienen en la noche. Y acá también la importancia de respetar estos espacios cuando, por ejemplo, los adolescentes tienen su habitación, lo mismo que si la puerta está cerrada, golpear la puerta, ¿no? Que pasan, qué sé yo, momentos más extensos en el baño, porque son los momentos que pueden llegar a encontrar como de cierta privacidad, como para justamente poder masturbarse. Es ahí donde empieza a transcurrir todas estas cuestiones de respeto sobre dónde lo hacen, cuándo lo hacen y en qué momento, como para hablar con ellos que justamente como es algo íntimo, algo personal, que lo puedan hacer en un ámbito cuidado, como puede ser, por ejemplo, sus casas, como en estos momentos que mencionábamos. Distinto a otros adolescentes que quizás tienen una exposición un tanto mayor, como algunos adolescentes que pasa que tienen actos masturbatorios en otros espacios o en otros lugares, incluso, por ejemplo, en ámbitos públicos. Y esto, si bien algunos adolescentes lo buscan como una situación de curiosidad, de desafío, ¿no? Pero cierta cuestión que hay que atender en relación a las cosas que pueden suceder, incluso ellos a la exposición social eh, y cuestiones en este sentido, ¿no? Por otro lado, también tenemos que conversar de algunos límites saludables. Eh, ¿A qué nos referimos con los límites saludables? Con que la masturbación de alguna manera pueda transcurrir de manera habitual en sus vidas, con alguna frecuencia que ellos estimen, porque esta es otra de las preguntas que me suelen hacer en relación a la frecuencia de la masturbación. Si, por ejemplo, está bien masturbarse una vez al día, dos veces al día, una vez a la semana, una vez al mes, algunos con mucho temor, algunos mirando hacia abajo, ¿no? Que son preguntas que me hacen con mucha frecuencia. Bueno, no hay una frecuencia en sí de lo que es la masturbación, de la cantidad, sino a veces tiene que ver con cómo lo hacen, cuándo lo hacen, tiene que ver más con otras variables, más que con la cantidad, ¿sí? Eh, por ejemplo, una de las cosas que se podría observar es si interfiere o no con cuestiones sociales. Por ejemplo, que prefieran estar masturbándose
hacer otras actividades que habitualmente hacían o que abandonen esas actividades que hacían, como para pensar si esto está empezando a ser un problema, ¿no? Como por ejemplo que bajen el rendimiento escolar, que dejen de hacer actividad física y todas las actividades que normalmente o cotidianamente hacían para justamente dedicarle más tiempo a la masturbación. Entonces ahí cuando hay esta dificultad como para poner un límite a eso, podríamos empezar a decir que podríamos estar hablando de algún tipo de problema. Otra de las cosas a conversar, esto tiene que ver con también con la autoexploración sin la culpa, que no se genere culpa en relación a la masturbación. También acá pueden ocurrir situaciones en relación a lo cultural, en relación a lo religioso, sobre el manejo de la culpa, ¿no? De lo que se puede, lo que no se puede, si las cuestiones de tocarse el cuerpo es algo prohibido, ¿sí? Sobre todo en algunas religiones que por ahí también hablan mucho de estos temas. Independientemente de de las cuestiones religiosas o de las cuestiones culturales, que ahí ya va a partir mucho de cómo cada quien, digamos, desee entablar su vida sexual, pero sabemos que es algo que va a ocurrir, digamos, la autoexploración. Y acá sí es importante conversar con ellos, de retirar estas culpas, porque esto es algo que ocurre en todos los adolescentes en general, más temprano o más tarde, pero suele ocurrir. Y siempre inicia por la autoexploración de sus cuerpos y empezar a sentir, ¿sí? Es ahí donde empiezan a sentir, por un lado, a veces lo empiezan a experimentar como una cuestión netamente física, sin poner algunas cuestiones del deseo, como puede ser la atracción sexual, por ejemplo, concretamente, y lo hacen simplemente por una necesidad física y más, si se quiere, como, no sé si diría o sería correctamente poner la palabra refleja, pero es un acto que puede en un primer momento ser un acto más físico sin un deseo concreto. Lo que ocurre es que a medida que se van a ir masturbando en el tiempo, ahí es donde puede o es ahí donde van a empezar a aparecer estas situaciones de deseo, la imaginación y la fantasía en relación a el acto masturbatorio y relacionarlo con alguna situación, alguna fantasía o algo que ellos puedan imaginarse o desear. Bien, tengo acá como un listado de temas, porque imagínense que esto realmente es un montón como para ir hablando, entonces me hice algún listadito de cosas que de alguna manera son las cosas más frecuentes que me consultan, algunas de las dudas, y bueno, a partir de eso me fui haciendo como un listado. Otra de las cosas que viene relacionado a la masturbación también es todo lo referido a la higiene personal. Esto lo remarco porque me ha tocado con muchos pacientes que inician la masturbación, esto principalmente en adolescentes, en varones, y no saben higienizarse correctamente. Entonces empiezan los olores, ¿no? Eh, o a veces en la cuestión de la higiene genital, que es algo tan simple, lo que pasa es que genera tanto pudor, ¿no? Por parte, por un lado, de los adolescentes, o porque a veces ellos mismos no saben el porqué, o no saben cómo se hace una higiene genital. En el caso de los varones es importante remarcar que puede haber una buena retracción de lo que sería el prepucio, ¿sí? No me salía la palabra, perdón, lo que sería el prepucio, que es la piel que está por fuera del glande, o lo que la gente conoce muchos como la cabecita del glande, ¿sí? De la cabecita del pene, esa piel, ¿sí? Se tiene que poder retraer completamente hacia atrás. Si no se retrae completamente hacia atrás es porque estamos hablando seguramente de una fimosis. Tengo un video en YouTube ahí que pueden ver en relación a ese tema. Y en ese caso habría que ver la posibilidad de tratarlo. Y muchas veces parte de lo que tiene que ver el semen se queda alojado en ese lugar, que desde luego con el tiempo y con falta de higiene eso puede producir olor, por ejemplo, ¿no?
Así que, y eso a veces es frecuente porque los adolescentes, digamos, al bañarse por ahí no se higienizan adecuadamente en esa región. Eso como por un lado. También ocurre en el caso de las chicas que la higiene genital realizan como duchas vaginales, ¿no? Es como que al higienizarse, algunas chicas se higienizan en exceso, entonces lo que hacen es colocar agua e higienizarse y lavarse por dentro de la vagina. Esto lo que ocurre también en las chicas es que va barriendo la flora natural y suelen aparecer los hongos después de eso, porque este como, sí, barrimiento de flora, digamos, o retirada de flora que se produce a nivel vaginal, hace que salgan hongos. Estos hongos producen un flujo blanquecino, como si fuese una leche cortada, un yogur cortado, es como ese es el tipo de flujo y genera muchísima picazón y generalmente tiene que ver con este exceso como de higiene. Así que algunas cuestiones de la higiene genital hay que considerar ya cuando empiezan a aparecer estos hábitos masturbatorios porque pueden aparecer consultas o cuestiones relacionadas a esto. Por otro lado, hay que erradicar algunos mitos en relación a la masturbación. Se dicen tantas cosas, yo siempre a veces cada tanto escucho alguno nuevo, pero bueno, ahora dentro de los más frecuentes o de los que siempre dicen, algunos en chiste, otros a veces uno no sabe si lo están diciendo en chiste o realmente lo están diciendo porque creen que es así. Pero algunos dicen que se quedan ciegos, otros dicen que les van a salir pelos en las manos, otros dicen que se van a quedar bajitos, que no van a poder crecer, eh, otros dicen que por masturbarse se van a contraer alguna infección de transmisión sexual, que son realmente todos mitos, porque eso no es así, y aclaro también puntualmente por las infecciones de transmisión sexual, si no hay contacto con alguna otra persona y es simplemente un acto masturbatorio individual, personal, en el ámbito de su intimidad, no habría posibilidad, ¿sí?, de una infección sexual, también asumiendo que no esté utilizando, por ejemplo, objetos como pueden ser lo que se llaman dildos, ¿sí?, que son estos objetos con los que algunos adolescentes además se masturban, ¿no? Y que puedan, digamos, si es que los comparten, a eso me refiero, porque bueno, ahí sí puede llevar, digamos consigo algún tipo de, de microorganismo que provoque algún tipo de infección de transmisión sexual. Bueno, y cuando hablamos esto de la masturbación, fíjense qué importante es la comunicación abierta, ¿no? ¿Cuántos temas hay para hablar de esto? ¿Cuántas cosas para hablar? Y es un tema que es bastante difícil abordar a veces en la casa, sobre todo si estamos pensando en las familias, en los padres, porque genera mucha incomodidad, tanto incomodidad para los padres como para abordar este tema, como también en los hijos, ¿no? Eh, Así que acá, quizás en este tema puntualmente, a veces hay en los padres como cuestiones de común acuerdo. A veces me dicen algunos padres que, bueno, o que encuentran a sus hijos masturbándose, o los adolescentes me relatan situaciones incómodas en las cuales los encuentran masturbándose. Y bueno, es como que tanto padres como hijos saben que eso ocurre y bueno, y empieza esta cuestión de respeto, de los espacios, de golpear la puerta, digamos, como de no invadir esa privacidad, ¿no? Y también en las cuestiones de aprendizaje, también en relación a los adolescentes, sobre cuándo, en qué momento se van a masturbar y todo eso, como para tratar de evitar esos momentos incómodos que a veces se pueden generar en la familia. Pero bueno, es cierto de que en la familia a veces ocurre esta necesidad de hablar de estos temas o a veces la necesidad de los padres de poder conversar de estos temas y no saben cómo, no saben cómo decirlo, qué decir, cómo hablar, saben que esto está empezando a pasar. O los hijos también, ¿no? Tienen muchas dificultades, los adolescentes tienen muchas dificultades o tienen muchas dudas en relación a esto. Bueno, quizás este podcast pueda ayudar bastante, tanto para padres como para adolescentes, como para escuchar estas cuestiones en relación a la masturbación y quizás les sirva como para empezar a reflexionar un poco del tema y si se generan más dudas,
porque lógicamente yo acá voy hablando de algunas cosas, pero no hablo quizás de situaciones particulares que pueda estar atravesando cada persona. Bueno, sería una buena cuestión como para anotarlas y poder trabajarlas en una consulta. Esto lo digo porque yo sé que en los comentarios por ahí alguien podrá poner algo, pero poner algo en los comentarios, por ejemplo, de YouTube, hace que, bueno, que se visibilice, no sé, alguna situación personal y no está bueno porque tenemos que hablar siempre de la intimidad de la persona. Así que en ese sentido los invito en todo caso a hacer una consulta presencial o virtual para quienes, o bueno, tienen mis contactos y todo, o por las redes sociales y evacuar un poco ese tipo de dudas. Así que bueno, vamos a seguir otro poco más, porque hay mucho realmente. Yo no sé si vamos a llegar a ver todo hoy, yo porque tampoco quiero cansarlos, pero me imagino que esto, si están ya por acá y no han adelantado el video o el podcast, pienso que es porque les está realmente interesando. Y aprovecho para decirles que si les está interesando, suscríbanse, ¿sí? Y compartan este tipo de información, porque este tipo de información a veces no se da en ningún lugar, ¿no? No se da en las escuelas, no se da en las propias familias, en un montón de ámbitos y termina funcionando esto como educación sexual, concretamente, que es algo que sabemos que falta mucho en muchos lugares. Así que bueno, los invito también a compartir este video, compartir este link, o si quieren poner un stop ahora, comparten el link con todos los grupos de padres, de adolescentes y demás que crean conveniente que escuchen este podcast. Bien, otra de las cosas que vamos a conversar tiene que ver con el respeto por los sentimientos. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando empiezan estos hábitos masturbatorios, ¿sí? La persona puede empezar a sentir distintas sensaciones o emociones, por ejemplo, en cuestiones de atracción. Acá hay que empezar a tener cierto respeto porque las atracciones que pueden tener pueden ser muy diversas. Hay que escuchar atentamente, sobre todo para ver, digamos, que estas atracciones estén en el marco de lo socialmente aceptable, si se quiere, para ponerle un término, e ir escuchando por dónde pasan estos deseos, ¿no? Por otro lado, tenemos todo lo que tiene que ver con el autocontrol y la autodisciplina. El autocontrol referido también a poder eh, como inhibir ese deseo sexual en los momentos en los que no deberían masturbarse, ¿sí? Por ejemplo, que un adolescente tenga un deseo de masturbación y le ocurra en un ámbito que sepa que es un ámbito inapropiado o que es un contexto en el cual no debería masturbarse porque, bueno, está en un ámbito social, está en un ámbito público, no lo sé, está en un ámbito que no sería apropiado. Entonces, acá viene todo el tema del autocontrol, que puedan controlarse, que puedan esperar y que puedan esperar a ese momento de intimidad en un lugar reservado, digamos, bueno, en todo lo que habíamos hablado anteriormente. Esto es algo para marcar porque cuando no existe este autocontrol son de alguna manera estos signos de alerta que hay que empezar a ver, hay que empezar a atender, que por qué pasa, por qué no puede poner ese límite, ¿sí? Por qué no puede darse cuenta de que no es el lugar, no es el momento, no es la situación como para masturbarse en determinado lugar o espacio. Entonces, esas son algunas de las banderas o algunas de las cosas, digamos, como a tener en cuenta con ellos y poder conversar. Por otro lado, también tenemos cuestiones de consentimiento, sobre todo cuando hablamos de conductas masturbatorias con otra persona, ¿sí? Algunos adolescentes, por ejemplo, cuando están en pareja o empieza esta atracción con su pareja, incluso a veces antes del inicio de las relaciones sexuales, puede haber una cuestión masturbatoria inicial, ¿sí? Estos son como, incluso como los distintos, decimos, es como una especie de escalera en donde los chicos van como atravesando o experimentando distintas situaciones, por ejemplo, con los noviazgos, en donde
quizás en edades más tempranas, en la adolescencia, es simplemente agarrarse de la mano o darse un abrazo, y después empiezan los besos, después empiezan las caricias, y en algún momento incluso puede ocurrir esto en donde en la pareja ocurra esta cuestión de masturbación mutua, ¿sí? Sin que haya una relación sexual penetrativa, por ejemplo, y ocurra simplemente una cuestión de masturbación entre ellos. Entonces acá es importante conversar sobre el consentimiento, hablar sobre el deseo de la otra persona de querer o de no querer, de las cuestiones corporales que rechazan la masturbación o que no quieren, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si uno está con un adolescente y también le puede preguntar, bueno, ¿cómo te das cuenta si vos estás, por ejemplo, con tu pareja y no sé, se están dando un beso y tienen mucha atracción sexual en ese momento? Están con las hormonas a full, como a veces en los adolescencia ocurre, o los adolescentes dicen también, están con las hormonas a full y bueno, empiezan a tocarse un poco más o empiezan a tocarse sus partes más íntimas, ¿no? Entonces, ¿cómo se dan cuenta del hasta dónde, ¿sí? La persona quiere o no quiere, ¿sí? A medida que empieza esta cuestión de descubrimiento, ¿no? De ir de alguna manera tocándose mutuamente. Entonces acá es importante conversar con ellos sobre cuáles son esos puntos del hasta acá, ¿sí? De no continuar más porque ya estamos pasando la línea de lo que no hay que hacer, porque la otra persona no consiente eso concretamente, ¿no? Entonces, darse cuenta de ese tipo de cosas es importante porque tienen que saber el hasta dónde. Para que también esto se viva como una cuestión de experiencia placentera, porque la idea es que todas estas cuestiones en relación a la sexualidad vayan siendo momentos de vivencia que les resulten placenteros, ¿no? Si no, empieza a ocurrir estas cuestiones abusivas, porque es lo que son, hay que llamarlo así, son cuestiones abusivas en donde se traspasa lo que la otra persona quiere o permite, ¿sí? O desea o quiere, y ya se empieza a vivir como una cuestión sumamente desagradable, reprochable y bueno, y todo lo que sabemos en relación a esto, ¿no? Así que esto es un tema que podemos conversar con ellos. Otra de las cosas en relación también a la masturbación es que puedan encontrar información que sea de calidad. Cuando hablamos de estos temas, realmente no hay tanta información o la información que se encuentran en sitios de internet o de otros lugares a veces o no son profesionales del ámbito de la salud o gente que tenga experiencia con el tema de la sexualidad, tanto como para hablar como con adolescentes, como con adultos o en ámbitos escolares, por ejemplo. Así que hay que tener mucho cuidado con toda esta cuestión de información, por eso es que le digo que pienso que este podcast puede llegar a ser de utilidad para mucha gente, por el contenido concretamente que les voy transmitiendo. Bien, otra de las cosas que pueden ocurrir tiene que ver con la cuestión del cambio corporal, ¿sí? Em, el tema del deseo sexual va variando a lo largo de la vida, a lo largo del tiempo. No es lo mismo el deseo sexual que se puede tener en plena pubertad, ¿sí? O en pleno inicio de la pubertad, donde los adolescentes pueden tener mucho deseo sexual y este deseo sexual va a ir cambiando y adaptándose a medida que va pasando tanto la adolescencia como la vida en general. Sabemos que ese deseo sexual va a ser relativamente fluctuante, con mayor o menor deseo y que además ese deseo va a variar en función de las circunstancias que atraviese la persona. Todos sabemos que en circunstancias como pueden ser situaciones estresantes, un duelo, por ejemplo, o para, por ejemplo, los adolescentes, situaciones de violencia en el hogar, exámenes que tengan que rendir. Algunas situaciones pueden disminuir esta libido, esta sensación, este deseo, estas ganas, digamos, por masturbarse, pero también hay otros que sobre todo en las situaciones de estrés las estimula o las incrementa. Ahora vamos a hablar otro poquito más de eso. Así que bueno, esto a medida que el cuerpo
y el crecimiento, digamos, el cuerpo se va modificando por una cuestión de tiempo, también esto va haciendo que el deseo pueda ir cambiando. Por eso, a veces en algunos adolescentes, el descubrir sexual implica quizás actos masturbatorios muy frecuentes, sobre todo en adolescencia temprana, y después se empieza un poco como a moderar a lo largo de la adolescencia. Digo moderar en el sentido de que, a ver, esto no es que es en todos los adolescentes así, esto ocurre en algunos adolescentes, en otros no, va dependiendo de cómo viven y cómo van disfrutando de alguna manera de su sexualidad también. Pero bueno, sí sabemos que a lo largo de la vida es algo que va a ir ocurriendo. Por otro lado, hablar de estos temas con confianza es fundamental, sobre todo con los profesionales por ahí que puedan tener acceso o que tengan suficiente confianza como para abordar temas como este, como el de la masturbación, porque realmente son temas que son difíciles de hablar y son temas que no se hablan con cualquiera, ¿no? Es decir, hay que tener mucha confianza con una persona como para realmente ponerse a hablar abiertamente de la masturbación, de todo lo que tiene que ver con este tema o las cosas que puedan estar pasando. Por eso yo les hablo así como abiertamente, como para que, a ver, esto es parte de la vida y es información que aparte no se encuentra en cualquier lugar y no se encuentra alguien que hable mucho de este tema o que les pueda transmitir distintas cosas. Así que, al menos conmigo, siéntanse en plena confianza de hablarlo porque esto es propio de la humanidad en general. Así que saben que pueden contar conmigo desde luego para todas las dudas o todas las cosas que quieran hablar de este tema. Así que bueno, la confianza es muy importante, pero cuando hablamos también de la confianza, por ejemplo, en el ámbito familiar, ¿no? De lo que los adolescentes pueden llegar a transmitirle a los padres con confianza de lo que les pasa. Y seguramente quizás le cuenten, si hablan abiertamente del tema, tal vez hablen algunas cosas, pero no tanto más, porque es algo de la intimidad y algo se van a reservar. Lo mismo que seguramente a los padres, si están escuchando esto, le habrá pasado con sus propios padres, ¿no? O sea, en sus propias adolescencias. Hay cosas que por ahí se hablan y hay cosas que no. Entonces, bueno, es acá el tema también un poco de respetar la intimidad, pero también de todas las dudas que van surgiendo, no quedarse con esas dudas, sino preguntar, evacuarlas, poder evacuarlas. Em, Otra de las cosas interesantes que tiene la masturbación em, está en relación a la preparación para las relaciones futuras. Porque a veces a través de la masturbación y como empieza a estar todo este descubrimiento de la sexualidad, de la atracción, de los deseos y de las fantasías, empieza de alguna manera los adolescentes como a idealizar cómo podrían llegar a ser sus futuras relaciones sexuales, cómo podrían ser, con quién, de qué manera, ¿sí? Y cómo disfrutarían de estas. Acá es importante conversar con ellos, sobre todo como para ver por dónde pasan sus fantasías, digamos, porque hay algunas fantasías que pueden ser irrealizables o muy, de alguna manera, no sé cómo llamarlas, pero como cosas que no van a suceder en la vida real. Entonces, hay que conversar un poco con ellos de esto, sobre todo para ver si hay también cuestiones de delirio o hay cuestiones que ya están pasando por el ámbito o de la perversión u otras cosas más, ¿no? Entonces, eh, esto también sirve un poco desde ese lado. También los adolescentes es interesante la cuestión de la masturbación cuando pensamos en prácticas previas a lo que puede llegar a ser una relación sexual futura. A mí, yo por lo menos con los adolescentes en la consulta, con los adolescentes varones, suelo conversar bastante sobre la práctica con el preservativo. Les digo a ellos que cuando empiezan con no con las relaciones sexuales, perdón, justamente con la masturbación, les digo que practiquen de colocarse algún preservativo, de probarlo, porque es como el momento en el cual pueden empezar a experimentar esas cosas. Entonces les digo, bueno, eh, agarrar algún preservativo, colócatelo.
muchos de ellos ya les han explicado en los colegios, también hay un montón de tutoriales en YouTube, a veces si no les explico también en el consultorio cómo se coloca, digamos. Pero bueno, se colocan el preservativo y que se masturben con el preservativo puesto. Esto va a hacer que los adolescentes empiecen a conocer cómo es la sensación de tener un preservativo puesto, ¿sí? E incluso que ellos puedan fijarse si tienen posibilidades de probar distintas marcas o distintos tipos de preservativos, como para ver también con cuál se sienten más cómodos, porque como justamente hay distintos tipos de preservativo, posiblemente tengan mayor o menor comodidad con uno que con otro. Entonces esto es importante para conversarlo, incluso yo siempre les digo que si en algún momento se les rompe el preservativo o algo así, entonces ahí es una oportunidad como para hacer un poco de educación sexual y de saber de cómo se utiliza y cómo se puede romper y todo esto, como un momento de análisis, porque si al colocarse el preservativo mientras se están masturbando y de alguna manera se rompe, bueno, que ellos puedan decir, a ver, ¿por qué se rompió? ¿No? Se rompió porque faltaba lubricante, porque quedó aire dentro del preservativo, porque el preservativo había estado al sol, bueno, infinidad de causas, ¿no? Esto les lleva como a hacer un poco un análisis porque el día de que vayan a tener una relación sexual, por lo menos ya tienen un poco más de conocimiento en relación a esto. Así que bueno, es un momento interesante para también hablar de protección, de infecciones de transmisión sexual y todas estas cuestiones. También, por ejemplo, si utilizan los dildos que yo les mencionaba, que pueden ser objetos, ¿sí? Sexuales, como muchos objetos de estos que los pueden encontrar en los sex shops. Y en donde ahí es importante conversar con ellos de la higiene de esos objetos que puedan llegar a utilizar, de que justamente son personales o íntimos, ¿sí? No son para prestarlos o cosas así, porque bueno, es ahí donde, bueno, empieza todas estas cuestiones también de las infecciones de transmisión sexual que mencionábamos. Em, Bien, así que bueno, vamos hablando bastante de estos temas. Otro de los temas que surge es la utilización de la pornografía y la masturbación. Acá bueno, el tema de la pornografía realmente da para hablar todo un capítulo aparte, es realmente un montón, pero me voy a centrar solamente a lo que es la pornografía como motivador, si se quiere, de la masturbación. Es habitual que en la adolescencia a veces empiece a ocurrir que, bueno, miren algún tipo de material pornográfico. Esta cuestión, si vamos a hablar con ellos en relación a la cuestión de la pornografía, porque es algo que aparece en la adolescencia, es importante discriminar lo real de lo irreal, ¿sí? También discriminar cuestiones como, por ejemplo, lo voluntario y el abuso, discriminar lo posible, me explico, hay como otras cosas como para hablar, porque la pornografía llega, la ven y la utilizan justamente como para estimularse. El tema es conversar con ellos eh, que son situaciones de la vida que son irreales en general, ¿no? Entonces, bueno, conversar un poco con ellos en relación a ese tema. Pero que la van a utilizar y es así. Hay que ver también qué tipo de pornografía miran, qué tipo de cosas miran, pensando justamente en esto como para charlar si es que hubiese cuestiones más del índole de la perversión concretamente, que pueda alertarnos hacia otras cosas. Pero si no, sabemos que son cosas que pueden llegar a ocurrir en la adolescencia como parte de este descubrimiento de lo que va a ir apareciendo. Es decir, que, y como les digo, esto da para realmente, si les gusta, me pueden poner, sí, hacer un video sobre ese tema o un podcast sobre ese tema, porque realmente es un montón para hablar de la utilización de la pornografía en la adolescencia. Bien. Em, Otra de las cosas que podemos conversar tiene que ver con la intimidad del cuerpo. La intimidad del cuerpo pensado desde
que es por un lado, la cuestión de la masturbación es algo propio y personal, pero que además es tan propio y personal que ellos no debieran compartir, em, sobre todo si hablamos desde lo que son redes sociales, eh, cuestiones de estas que tienen que ver con su intimidad. ¿Por qué les digo esto? Porque también puede ocurrir todas las cuestiones de compartir por redes sociales, ya sea a través de fotos y videos. En algún momento, incluso en la pandemia, se promovía lo que era el sexting, que era el sexo justamente a través de las redes sociales, como una forma de que los adolescentes también puedan canalizar parte de este deseo sexual con sus parejas, que tenían o con las personas que les gustaban, pero también salieron muchas consideraciones que habían que tener en cuenta a la hora de todo lo que tiene que ver con el sexo, la masturbación y todo lo que tiene que ver con el sexo virtual, como por ejemplo que no muestren sus caras, como por ejemplo que en las imágenes o fotografías no salga nada que pueda identificar que son ellos, como por ejemplo alguna silla, algún objeto de la casa que salga, digamos, por detrás en la foto, un tatuaje, un lunar, ¿no? Todas estas cosas que identifican a la persona, a quién es la persona, son cosas a conversar con ellos y además porque todos esos videos o fotos, digamos, que puedan compartirse, se pueden hacer virales y pueden compartirse por infinidad de lugares, así que es otro tema interesante hablar con ellos y como verán, todos estos temas dan para hablar solamente de eso, pero fíjense cuántas cosas en relación a la masturbación podemos ir conversando. Em, Acá también tiene que ver en relación a la masturbación y también lo que veníamos hablando anteriormente en relación a las parejas, la cuestión de la empatía, de lo que siente el otro, ¿sí? Sobre todo cuando la masturbación la hacen en pareja, ¿no? Cuando la hacen con otra persona, poder a través incluso de la masturbación ir conociendo los deseos, ¿sí? De la otra persona y qué cosas pueden gustarle o no. Esto es muy interesante con los adolescentes, incluso previo a las relaciones sexuales penetrativas, por ejemplo, que puedan descubrir cómo disfruta su pareja si lo pensamos desde el punto de vista de la masturbación, por dónde pasan los deseos, de qué manera le gusta la masturbación, cómo le gusta que sea. Entonces, este descubrimiento es interesante porque hace justamente al placer, en este caso si pensamos, por ejemplo, de una pareja. Ahora vamos, miren la cantidad de temas que hay, ¿no? Pero yo voy tocando así todos estos temas. Otra de las cosas que tenemos que considerar también es la variabilidad del cuerpo. ¿A qué me refiero con la variabilidad del cuerpo? Por un lado, podemos pensar que hay gente que es delgada, que hay gente que es obesa, que hay gente que tiene algún tipo de discapacidad o algún tipo de limitación corporal que puede hacer o impedirle, por ejemplo, moverse de una determinada manera, en fin. Esto también es otra cosa a considerar y esto también lo pienso por adolescentes que puedan tener algún tipo de limitación en sus capacidades, en el movimiento de sus brazos, de su cuerpo y demás, que la masturbación también es una necesidad de cualquier persona, independientemente de si tiene o no tiene, por ejemplo, una discapacidad. Y son cosas a considerar. Me ha pasado con muchos pacientes, por ejemplo, con discapacidad, en donde hablamos con los padres sobre sus necesidades también y cómo de alguna manera poder ir acompañando una sexualidad, una masturbación posible a su edad, ¿no? Esto también amerita como básicamente toda una charla aparte o una charla más individualizada, porque en realidad la masturbación, cuando pensamos desde el punto de vista de la discapacidad, eh,
Es muy variable porque quizás cada adolescente tiene una discapacidad, de los que tienen discapacidad me refiero, que pueda ser diferente, con una historia personal y vivencias familiares muy distintas, entonces quizás tiene que ser un acompañamiento más personalizado, pero hay que tener en cuenta y no olvidarse que en todo lo que tiene que ver con discapacidad hay que también considerar esto porque es una necesidad también, es una necesidad fisiológica que se las va a pedir el cuerpo a los adolescentes y que los va a ayudar también a que estén más, que se sientan mejor consigo mismos e incluso aplacar situaciones de estrés y de ansiedad que puedan tener en esta etapa de la vida. Otra de las cosas que no nos podemos olvidar tiene que ver con las lesiones vinculadas a la masturbación. De estos también es otro de los temas que no se habla mucho, pero hay infinidad de lesiones vinculadas a la masturbación que en general tiene que ver con lastimarse, con lesionarse la piel, ¿sí? Incluso en algunos adolescentes me ha ocurrido situaciones como dolores puntuales por algunas posiciones o también dolores, por ejemplo, en los varones, dolor testicular, ¿sí? A veces por masturbación que son como muy prolongadas en el tiempo sin eyacular, ¿sí? Entonces están como al borde de eyacular y no lo hacen y están como durante mucho tiempo masturbándose y en algunos adolescentes eso, por ejemplo, les provoca dolor testicular. Bueno, infinidad de otras situaciones también, incluso dolores de columna, eh, que a veces vienen y yo más o menos en algunas situaciones me doy cuenta cómo viene la mano y bueno, y al hablar con los adolescentes a veces empieza a surgir esto y bueno, me doy cuenta de que claramente el dolor viene porque por sus hábitos masturbatorios los iban haciendo de una manera que, bueno, se terminaron lesionando, se terminaron lastimando. Así que bueno, estas son algunas de las cosas que podrían llegar a ocurrir. Lo mismo que algún tipo de laceración o por ahí si están utilizando algún dildo que, que les provoque que se lastimen también, ¿no? Bien. Eh, Otra de las cosas que también a veces me consultan es por la preocupación de lo que es la masturbación compulsiva. La masturbación compulsiva tiene que ver con personas que se masturban todo el tiempo sin parar y que incluso no miden tiempo, no miden lugar, no miden absolutamente nada y tienen justamente esa masturbación compulsiva. Lo hacen todo el tiempo. Por un lado tenemos que primero verificar esta situación, este inconveniente, tenemos que conversar con ellos, qué es lo que está pasando, cómo lo viven. Em, y a veces también esta masturbación compulsiva está relacionado en algunas situaciones con la discapacidad. Hay muchos adolescentes que propio de su discapacidad tienen estos actos masturbatorios compulsivos. Entonces, algunas veces, y sobre todo en adolescentes que no tienen discapacidad, se puede manejar con muchas pautas conductuales, con, bueno, cómo aprender a autocontrolarse y todo eso. Y en adolescentes en donde no se puede manejar por cuestiones, así con cuestiones conductuales, a veces se requiere incluso algún tipo de medicación que ayude a bajar la libido, ¿no? Como ese deseo de masturbarse que tienen estos adolescentes. Entonces, esto es algo que también a veces se puede hablar, pero bueno, cuando es compulsiva estamos hablando de esto, ¿no? Que es una masturbación que ocurre todo el tiempo, en cualquier lugar, que los pone en riesgo a ellos porque los pone en situaciones de visibilidad, en situaciones incómodas, ¿no? Y que ponen en riesgo a ellos y potencialmente a otras personas, ¿no? Porque por ahí si hay niños o hay otras personas próximos a donde ellos están y que, bueno, pueda ser una situación desagradable socialmente. Y es ahí, y les recuerdo, cuando algunas personas también requieren de algún tipo de apoyo profesional, ¿sí? Bueno,
Realmente ha sido un podcast largo, yo sabía que iba a ser bastante más extenso, al menos de los otros que he hecho, pero el tema lo merecía y sin dudas, como les digo, debe haber muchas otras cosas más como para hablar y conversar. Así que bueno, eso me lo pueden poner en los comentarios, los temas, ¿no? Hablar de este tema, de aquel tema, pueden ir poniéndome como para yo también ir viendo qué cosas les va interesando para seguir armando otros videos o podcasts así para ustedes. Bueno, espero que les haya gustado. Compartan este podcast con las personas que crean que lo tienen que escuchar. Yo pienso que esta información no se habla frecuentemente en muchos ámbitos, así que padres, madres, jóvenes, adolescentes, colegios, docentes, realmente pienso que es información que tendría que estar en todos lados. Y sobre todo porque también incluso hay gente que habla de estos temas, pero por ahí no tiene mucha formación o quizás la formación concretamente que de un médico, porque es mi mirada, ¿no? No soy psicólogo, no tengo otra formación, quizás un psicólogo, un sociólogo va a aportar otro tipo de información en relación a la masturbación. Pero bueno, esto es lo que yo puedo al menos brindar desde mi lugar y desde mi experiencia. Espero que les haya gustado. Si están mirando esto por YouTube, suscríbanse, denle like, compártanlo, como les decía. Se pueden sumar en mis redes sociales, donde también pueden ir siguiéndome. Y bueno, y ahí también están mis contactos por si necesitaran algún tipo de consulta presencial o virtual. Les agradezco la atención y nos estaremos viendo en otros momentos. Adiós, chau, chau.